buenas noches, Julián, buenas noches, Diego, lo mismo para todo el personal en cabina, un saludo muy especial en esta ocasión que quiero extender a todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes que nos acompañan en esta oportunidad. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la angustia. La angustia como tal es muy similar a la ansiedad, pero la angustia per se está compuesta de muchísima abrumación, de muchísimo agobio, de muchísima desesperanza, así como la ansiedad también tiene grandes cargas de miedo y a veces la confundimos también con la amargura, y la amargura pues básicamente tiene mucho con la frustración, con el dolor, un poco mezclado con la ira. Nosotros los seres humanos somos unas, llamémoslas máquinas, muy bien elaboradas mentalmente por la evolución de millones de años, y siempre, como todas las especies vivientes, en especial los animales, van en una mecánica de insatisfacción versus satisfacción. Incluso todos estos movimientos o pulsaciones interiores que tenemos los seres vivos siempre están buscando la supervivencia, de manera tal que cuando nosotros sentimos angustia es porque hay una descompensación entre ese circuito que nos lleva de la insatisfacción versus la satisfacción. Cuando nos sentimos insatisfechos, cuando sentimos que nos falta algo, cuando sentimos necesidades, se realiza esa pulsión intrínseca directamente desde lo más profundo de nosotros para la consecución de la realización o la satisfacción de estas necesidades. Cuando hablamos de la ansiedad debemos entender que la angustia y la ansiedad están muy enraizadas en el no llegar a ser, en el no llegar a ser suficiente, en el no llegar a tener lo suficiente, el no llegar a lograr. Así que para hablar de esto es muy oportuno llegar a entender lo que son las pirámides, la pirámide de las necesidades humanas o de la autorrealización de Abraham Maslow, en donde él básicamente nos va poniendo una jerarquía de 5 necesidades. Básicamente en primer orden están las necesidades fisiológicas, son la base de la pirámide. Lo que primero nosotros tenemos que hacer es respirar, alimentarnos, dormir, tener una temperatura adecuada, un descanso adecuado, reproducirnos. Y ya yendo más allá llegamos pues a esas necesidades de seguridad, que es nuestra seguridad física, tener un empleo, tener buena salud y tener un autoabastecimiento adecuado. Y ya por encima están las necesidades de afiliación, donde nosotros sentimos esa necesidad de pertenecer y también de ser pertenecidos, llamémoslo así, a un núcleo social. Recordemos que nosotros los seres humanos llegamos a esta jerarquía de dominación sobre el planeta precisamente porque somos un animal de manada, y realmente dentro de todas nuestras pulsiones y nuestro instinto, conductas instintoides, tenemos esa fuertísima necesidad de pertenecer y ser pertenecidos. Ya en otro nivel encontramos las necesidades de reconocimiento, que van como todas supliendo nuestra autoestima, de respeto, de confianza, de que nos reconozcan y de tener también cierto éxito personal. Y así llegamos a la última, que es la autorrealización, donde ya nosotros nos vamos a sentir plenos. Es decir, esa realización personal es la que va de la mano de nuestras metas, de nuestros sueños, de nuestro proyecto de vida, cómo sentimos realizadas nuestras áreas de desarrollo. Nosotros desde el constructivismo humanista existencial hemos venido postulando desde el abordaje integral, del enfoque integral y el abordaje un poco sistémico, en la teoría de las 8 áreas de desarrollo, donde nosotros vemos la primera, que es la necesidad biológica de salud, y un área que es muy importante, que quizá Maslow en su pirámide no incluyó, es el área cognitiva, donde nosotros tenemos también necesidades intelectuales. Nosotros vemos que los seres humanos somos unos individuos que también sienten una gran pulsión hacia nutrir su intelecto, a saber, a conocer, a llenar nuestras curiosidades. Por eso leemos, por eso aprendemos, por eso vamos a universidades, por eso vamos a conferencias y vamos aprendiendo cosas, así sea el know-how de un oficio cualquiera que sea. Todos los oficios son absolutamente loables, y así
nosotros vemos que también tenemos un área emocional. Esta área emocional también debemos estar en esa permanente vigilancia de nuestras insatisfacciones o nuestras emociones desagradables, llevar las emociones agradables sabiendo sentir. Y así tenemos un área socioafectiva que es muy coincidente con todo el área de afiliación de Maslow, donde nos llamamos el sentido de pertenencia, que es pertenecer a, que es tan importante, y vemos también la importantísima área ocupacional. En unos es el estudio, en otros es el trabajo, otros serán amas de casa, otras personas pues mantienen sus ocupaciones en hobbies, y es muy importante tener una ocupación sana para sentirnos realizados, bien sean actividades deportivas, cualquier trabajo que nosotros estemos haciendo con nuestro cuerpo, cualquier ocupación es completamente válida, sea remunerada o no remunerada. Mejor si es remunerada porque vamos a recibir mayor recompensa. Y así tenemos también un área sexual que es absolutamente necesaria. El sexo, como nos gratifica, nos puede hacer sufrir, y esa satisfacción sexual también es absolutamente importante. Hemos visto por estudios que se han realizado en todas partes del mundo de la importancia de llevar una vida sexual satisfactoria. El momento del orgasmo es algo que es un bombardeo de neurotransmisores, ayuda a ajustar muchísimo las conexiones cerebrales. Incluso el mismo Sigmund Freud y un equipo fueron los que diseñaron los precursores de los consoladores o los juguetes eléctricos para las mujeres, precisamente para que a través del orgasmo se pudieran superar algunos tipos de neurosis. Así, estamos viendo otra área que es el área financiera. Nosotros debemos entender la necesidad de ir supliendo nuestras necesidades financieras para poder lograr un autoabastecimiento. La autorrealización sin autoabastecimiento nunca va a ser plena, por eso es tan importante que aprendamos no solo a abastecernos materialmente, sino a autoabastecernos de amor propio, y surge la autoestima, autoabastecernos de control interno, y va a surgir también una mayor autonomía. Así, en última instancia, pues el área espiritual, que es absolutamente necesaria. Esta área es la que realmente llega a la plenitud, como bien dice el apóstol Santiago en su carta: alégrense en la adversidad, es decir, no es alegría con los problemas, con la adversidad, con el viento en contra, sino es alegría en la tormenta, es decir, llegar a ese estado de entusiasmo que es tan importante. Esta palabra entusiasmo viene de enteos, en Dios, y esta relación es absolutamente necesaria. Cuando nosotros vemos y llegamos a estas necesidades, que cuando hay carencias en estas diferentes áreas es que va surgiendo esa angustia. Primero debemos vencer todas esas dicotomías, esos pensamientos de que si algo está mal, todo está mal, y muy objetivos en resolver lo que podemos hacer. El resto, soltar riendas y no preocuparnos demasiado en cosas que no podamos resolver en el día de hoy. Es muy importante utilizar ese carpe diem de los griegos, lo de hoy, o bien el Padre Nuestro, ¿no? El pan de cada día, pero siempre con una proyección a futuro, pensando también en la importancia de cuidar, como dice Jesucristo en su palabra, cuidar cada momento, cuidar el día, porque cada día trae su afán. Son estos afanes los que nos llevan a nosotros a la autorrealización cuando son bien manejados, y a llevar nuestras angustias a satisfacciones. Así es que vamos nosotros brindándonos, y siempre desde la base de la reconciliación del yo. Nosotros también vemos que unas grandes fuentes de angustia son la falta de reconciliación y de un autoconcepto bien consolidado, armónico, con una profunda aceptación. Así nosotros debemos remitirnos precisamente a las teorías de Karen Horney, donde ella nos habla de cómo estas neurosis, estas enfermedades emocionales van surgiendo en esas enormes brechas que se van armando entre el self ideal, entre mi yo ideal, entre lo que yo, ese constructo de lo que yo quiero ser, y también cuando tengo un self despreciado, surge una brecha, o cuando tengo un self sobrevaluado, que me cree un mini Dios, una enorme grandiosidad, va surgiendo precisamente un gran problema. Vemos muchas personas narcisistas con un gran sentido de autoimportancia, pero con una muy pobre autoestima. Y esas brechas en el yo van produciendo enormes angustias, que incluso en toda esa época freudiana y posfreudiana de Adler y sucesores, se empezó a establecer cómo la angustia existencial provenía realmente de todas esas enormes brechas en el yo. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a entender que muchas veces esas angustias son irracionales, esas angustias son desproporcionadas, y debemos entenderlas
como lo que son y tal y como son. Y muchas veces nosotros fuimos, entre comillas, víctimas de nuestros padres cuando éramos niños, porque hay una serie de cosas que van produciendo niños ansiosos y niños con angustias. Vemos a los padres que ridiculizan a los hijos, los favoritismos, el no cumplir con las promesas, y así Karen Horney en varias de sus obras nos va cimentando muy bien toda la psicología de la angustia y la psicología de la ansiedad. Realmente es absolutamente necesario que nosotros aprendamos a manejar, a procesar nuestras angustias, y lo primero que tenemos que deshacernos es del cuento de que la ansiedad es una emoción negativa, de que la angustia es una emoción negativa. Como todas las emociones están instauradas por la evolución para sobrevivir, todo depende del significado que yo le dé. Si le doy un significado de negativismo, de negatividad, va a ser mucho más difícil sortearla. Lo primero que debemos hacer es aceptar nuestras angustias, no pelear contra ellas, resolver lo que podamos ir nosotros resolviendo, recordándonos mucho que hay una serie de jerarquías, como bien lo postulara Abraham Maslow en su teoría de las jerarquías de las necesidades humanas. Así que debemos ser absolutamente vigilantes en nuestro propio interno. Cuando nosotros internalizamos, cuando nosotros somos vigilantes y vamos conciliando un poco en términos de Jung, llevando esas cosas inconscientes al consciente para ir procesándolas. Es muy adecuada la terapia, es muy adecuada la consejería espiritual, y el sentido de vida realmente es absolutamente necesario, y qué mejor sentido que un sentido de vida absolutamente espiritual con una sana trascendencia. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que más que el sentido de vida es la capacidad de autotrascendencia. Hemos visto también la teoría de la autodeterminación, cómo a través de nosotros actuar en función de un mejor futuro vamos instaurando metas y objetivos en el futuro y nos devolvemos a tiempo presente para realizarlos. Realmente hay que saber pensar, hay que saber creer, hay que saber proyectarnos, y es muy importante saber sentir, en este caso las ansiedades, las angustias, de ir resolviendo de a pocos, como bien dice la oración de la serenidad que han utilizado los alcohólicos anónimos, siendo su autor el sacerdote Reinhold Niebuhr. Cada cosa trae su afán, y una cosa a la vez, un día a la vez. Nosotros debemos ir de a poco en poco, de a poco en poco. Si nos cuesta mucho trabajo salir de nuestras angustias, vale la pena salir a caminar, o si nos cuesta mucho trabajo salir a caminar, arreglar la cocina, arreglar la loza, doblar la ropita, organizar bien, tender la cama, con pequeños ciclos de acción si las crisis de angustia son bastante fuertes. Por eso es tan importante ir procesando esas angustias de a pocos y vencer esas dicotomías de que todo está mal. Siempre tenemos algo bueno, así sea la misma vida, así sean nuestros mismos miembros, nuestros ojos, cuando los tenemos, nuestros brazos, y darnos cuenta de que debemos ver más bien lo que tenemos y no lo que nos hace falta, y debemos aprender a estar felices y contentos con lo que tenemos, porque muchas veces queremos ser felices con lo que no tenemos, y si no somos felices con lo que tenemos, menos vamos a ser felices con lo que no tenemos. Por eso hay muchas personas que piensan que van a ser felices con un título, tienen el título, no son felices, piensan que van a ser felices cuando trabajen, llegan a trabajar y no son felices, y por eso la plenitud de la vida no se va a alcanzar, y nosotros debemos llevar todas esas situaciones de emergencia interior nuestra a un estado de normalidad, de tranquilidad, y aprender a sentir. Nosotros debemos, como bien nos los enseña desde el mismo budismo y las varias religiones indostánicas, el mismo judeocristianismo, a trascender de nuestros sufrimientos con un estilo de vida espiritual. Hay que saber sufrir. Miremos la resiliencia de los grandes santos, personas que fueron quemadas, personas que fueron decapitadas, personas que fueron torturadas, mutiladas, y sin embargo no renunciaban a sus intenciones, no renunciaban a sus creencias, y pasaban a través de semejantes vicisitudes y periplos como el mismo San Pablo. Lo vemos también en la mitología griega, en Odiseo, que Ulises pasa una cantidad de periplos y toda suerte de incomodidades, y sin embargo llega a sus destinos. Por ello es importante entender de que si yo manejo bien mis niveles de angustia, de ansiedad, por grandes que sean mis tormentas exteriores y mis tormentas interiores, yo voy a poder trascenderlas, acomodando un poco con mi propia ayuda, y de hecho y la ayuda de Dios,
un poco esas velas para poder acomodar esos vientos y ir dándole timón, porque así como de la cultura de la náutica sacamos cómo los marineros navegan hacia el frente con el viento en contra con un poco de estrategia. Es muy importante la estrategia para salir de la ansiedad, realizar un plan de acción. No tener un plan de acción y no trabajar en él nos va a aumentar los niveles de ansiedad. Por ello es tan importante que nosotros pensemos, reflexionemos, pero no pensar demasiado, que cuando pensamos demasiado no hacemos absolutamente nada. Arrancar con pequeñas cositas, que ahí con calma se van logrando cada vez mayores cosas para llegar a sentirnos realizados y vencer esos temores, esas angustias de no llegar a ser suficientes, de no llegar a ser adecuados, que al fin y al cabo solo son los núcleos de esas ansiedades patológicas y enfermizas que muchas veces nos paralizan y nos impiden actuar. Nosotros debemos ser muy conscientes incluso de no llegar en esta búsqueda de necesidades a desarrollar necesidades neuróticas, que es cuando ya nuestras necesidades se nos vuelven inflexibles, de un altísimo rigor, necesidades de prestigio, de poder personal, de dinero, de reconocimiento, de aprobación, de cumplimiento. Y así nosotros vamos entendiendo que nuestras angustias proceden es de algo muy intrínseco, que es nuestra actitud frente a la vida, frente a nosotros mismos. Y ahí es donde nosotros llegamos a uno de los grandes psicólogos de la ansiedad, que es Albert Ellis, que él mismo manifiesta en sus escritos que él padecía grandes ansiedades y que incluso él se puso la tarea de ir frecuentemente a los parques a hablarle a mujeres a ver si lograba tener el teléfono, y según dice él en sus artículos, él nunca logró conseguir una cita seria con una persona de las que abordaba, pero él nos está enseñando la importancia de encontrarnos con nuestros temores, de encontrarnos con nuestras ansiedades y ir venciéndolos con absoluta calma. Otra de las cosas graves de la angustia y la ansiedad es cuando entramos en autoconmiseración, cuando empezamos nosotros a removernos esas heridas, a lastimarnos aún más y entrando ya a la autoconmiseración, donde realmente nos empezamos a sentir miserables. Y eso es algo que es algo muy digno de revisar, porque nosotros no somos miserables, realmente hay que ajustar el autoconcepto, no vernos como algo que es inservible, defectuoso, porque esos son de los núcleos, ¿no? Y las ansiedades, las angustias, si no se manejan, llegan a todas estas enfermedades como la depresión, las angustias ya muy patológicas, trastornos de la ansiedad, y muchas veces van desarrollando consumos de sustancias psicoactivas, que son los consumos por evitación de su propia realidad emocional. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a estar en paz con nosotros mismos y a tener buena actitud y ir calmando nuestras turbulencias y nuestras tormentas interiores de una manera completamente proactiva y propositiva. Por eso es tan pero tan importante que nosotros aprendamos a estar vigilantes de nosotros mismos, siempre en el automonitoreo y la autorregulación, para estar controlando nuestras emociones, que bien lo decía el mismo Aristóteles, las emociones son como potros briosos, que si no las llevamos bien apretaditas, se desbocan y nos tumban del caballo. De esta manera estamos viendo la importancia de ir resolviendo ese anhelo no obtenido, que es una de las grandes fuentes de nuestras angustias. Así, cada vez más comprometidos con nosotros mismos para lograr lo que se he denominado la inmanencia del yo dentro del sí mismo, es decir, la cómoda permanencia de nosotros dentro de nosotros mismos, aceptando las situaciones, incluso llegando a un grado más alto, que es el grado espiritual, a través de la gratitud. No la gratuidad, como mucha gente la llama, que eso no tiene que ver nada, porque eso es algo gratis. Y la gratitud realmente es esa plenitud, cuando realmente nosotros vamos superando esos anhelos, obtenidos o no obtenidos, que nosotros debemos aprender a dar gracias incluso por la adversidad, como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de hacernos más resilientes. Y qué mejor que aplicar el término del compliance, que es el cumplimiento, esa autodeterminación que nosotros vamos desarrollando para ir nivelando nuestras áreas de desarrollo. Si nosotros hacemos un buen inventario con una realidad objetiva sobre nosotros mismos, nos vamos dando cuenta de que siempre tenemos algo para agradecer. Es muy importante también en los momentos de angustia no entrar en lo que yo he llamado las tautologías cognitivas,
Esto quiere decir pensamientos repetitivos, recurrentes, que nos van dando la vuelta mentalmente, siempre el mismo pensamiento que es el que va derivando la angustia. Por eso debemos resolver lo que podemos y de resto ir cambiando de canal, que nada podemos hacer en tiempo presente para resolver esa situación y podemos ocuparnos de lo que realmente sí podemos. Así vamos nosotros resolviendo nuestras angustias, también aprendiendo a depositar nuestras esperanzas en Dios. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Clínica Función Futuro. No duden en contactarnos en Bogotá al teléfono 774-6022. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.